Muy buenas noches. El DANE acaba de revelar en el Congreso que a partir de enero del año entrante habrá censo de población en el país. Se extenderá durante 3 meses. El último censo nacional fue realizado en el 2005, cuando Colombia mostró una población de 41.242.000 habitantes. Por otra parte, el DANE hoy reveló un informe sobre formalidad laboral en el país. En ese informe, el DANE mostró que la informalidad, es decir, quienes trabajan sin prestaciones, sin primas, sin cesantías, etcétera, bajó del 47.5 al 47. Para hablar de estos temas, nuestro invitado de esta noche es el señor doctor Mauricio Perfetti, director del DANE. Ahora, doctor Perfetti, primer tema, ¿cómo va a ser lo del censo? Bueno, el último censo que hizo Colombia fue en el 2005. Nos estamos preparando ya para poder hacer el censo en el primer semestre del año 2018. Este censo va a incluir un tema importante y es, primero, se hace en un periodo extendido, no se hace como se hacían anteriormente en un solo día. Va a ser durante 3 meses en distintas fases, dependiendo las zonas del país. En segundo lugar, va a tener una innovación muy importante para el desarrollo estadístico para el país, y es que muchas personas van a poder acceder vía web y llenar el formulario de su hogar. ¿Por internet? Por internet. ¿Y cómo hace usted para hacer? Ese es un avance importantísimo. Hoy en día muchos países en el mundo levantan gran parte del censo a través de esta forma. ¿Y cómo hace usted para saber si quien escribe o quien responde? Bueno, nosotros tenemos una primera manera de saber la validez de la persona que está llenando el formulario. Es nosotros tenemos acceso, gracias al Plan de Desarrollo y al Sistema Estadístico Nacional, tenemos acceso a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de tal manera que cuando la persona, lo primero que nos tiene que llenar al llenar el formulario es el nombre completo y el número de cédula, y internamente nuestro sistema verifica de que efectivamente esa persona y esa cédula es la persona que está llenando el formulario. Sí, pero eso dijéramos en primer lugar. Sí, pero digo, ¿cómo hace usted para saber que lo que yo respondo es cierto en el formulario? Sí, en segundo lugar, pues existen técnicas en los formularios para ir verificando algunas de las respuestas que se realizan. A ver, primero, director, ¿usted qué va a preguntar? Usted no, el DANE, ¿qué va a preguntar? Bueno, un censo, lo fundamental que pregunta es, primero, pues poder contar la población, cuántos colombianos y colombianas habitamos y residimos en el país, en primer lugar. No, pero, por ejemplo, me llega mi formulario, ¿a mí qué me pregunta? Le preguntan el nombre, la cédula, ¿sí? En primer lugar. Segundo, pues los datos básicos de su ubicación, ¿sí? El sitio exacto de ese hogar, con la dirección, la ubicación, la ciudad, el barrio, si es un conjunto residencial, etcétera. Esa información básica. Después empieza a preguntar, ¿sí? por la persona, el hogar, la vivienda, ¿sí? Es que ahí y las condiciones de la vivienda. A una persona, ¿qué obligación tiene decir si es casado o vive con su pareja? Bueno, pues es fundamental un hecho.
pues las normas que rigen las estadísticas en el país establecen de que las personas están obligadas a suministrar la información, en particular Pero cuando no hay se manera, trata no hay manera de mirar si la persona dice la verdad o no. No, no, lo que le digo, digamos, hay técnicas en las cuales más adelante ciertas preguntas que son fundamentales para poder determinar la veracidad se formulan de otra manera distinta, etcétera, una misma pregunta, y eso va permitiendo saber la veracidad. ¿Y todo eso será así por internet? De la respuesta. No, no, no. Nosotros aspiramos a cubrir cerca de 5 millones de colombianos y colombianas a través de vía web. La mayoría de países que han iniciado esta experiencia de utilizar vía web en una primera fase no llegan al más del 10%. Pero, doctor Mauricio, con todo respeto, ¿usted cómo escoge? ¿Este internet, este no, este sí, este no? No, no, no. Primero vamos a dar la opción, ¿sí?, de que la gente voluntariamente lo registre. Esto se hará antes de que vayamos si la gente no quiere responder por internet. Después vamos a ir, porque la vía web la vamos a abrir antes de iniciar la operación, donde vamos a levantar a través del dispositivo móvil de captura. ¿Y si la gente no quiere internet? ¿Cuál es la otra opción? No, lo otro es, vamos a trabajar con el sector público de todo el orden, ¿sí?, a través de pues, un gran proceso, obviamente, de sensibilización, ¿Pero cómo? De movilización. ¿Yendo a la casa? A que las entidades nos ayuden, ¿sí?, a que sus funcionarios, a promover a que el censo pueda ser respondido vía web. Pero, a través de los con todo respeto, si no se entender, es decir, a la casa no van. No, nosotros vamos a ir a la casa. A la casa Lo que pasa es que cuando levantamos, o sea, abrimos el vía web antes de empezar a ir a las casas. Entonces, como nosotros ya sabemos, cuando vamos a empezar a ir a las casas, sabemos quiénes respondieron vía web, ya no vamos a ir a esas casas porque ya tenemos, ¿sí?, descontado esas residencias, esos hogares de ir a Sí, pero usted dice que son 5 millones y somos 47, 48. Es decir, somos cerca van a ir a los hogares de 40 millones de personas. ¿Eso no es un riesgo en este país? No, no, no. No, no. Acuérdese que acabamos de hacer el pero llega a la casa de uno, ¿de dónde? Del DANE, y ahora no, pero acuérdese que hay todo un proceso de sensibilización. Pero así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Que llegan unos señores y somos del DANE. Así va a ser. Difícil eso. No, no, porque hay un proceso de sensibilización, hay un proceso de comunicación, hay unos procesos de concertación de las horas. Eso, de las horas. Se abre la casa, abrir la puerta de su visita. conjunto a personas que uno no identifica. No, todas nuestras personas están debidamente identificadas, se pueden verificar en la página web nuestra y en nuestras... No hablamos de la web, pero digamos de las personas que llegan. Usted sabe que es más fácil se hace la operación que se inventar la falsificación de documentos. Nosotros tenemos una gran experiencia. Nosotros todas las semanas, Yamid, estamos levantando información en los hogares. Telefónicamente. No, nosotros vamos a los hogares, Yamid. Nosotros la gran encuesta integrada de hogares, de donde sale la información, por ejemplo, de informalidad, esa encuesta se levanta en los hogares. La encuesta de calidad de vida se levanta en los hogares. La encuesta de convivencia y seguridad ciudadana se levanta en los hogares. La encuesta muy importante para el país que estamos terminando, la encuesta nacional de presupuestos de los hogares, se hace en los hogares. A eso no le tiene temor. No, para nada, para nada. Eso es lo que nosotros hacemos semana a semana. Y las personas y los hogares tienen manera muy fácil de verificar
de que esa persona que está tocando en su casa, en la puerta, sí es efectivamente un censista nuestro. ¿Cómo lo hace? Pues le puede decir, sí, le puede decir que le diga el nombre y el número de cédula, ¿sí? Y la persona puede o por internet verificar en nuestra página web o puede llamar a una línea telefónica nuestra a verificar ese nombre y esa cédula efectivamente corresponde. ¿Cuándo comienza la medición por la web? Comienza en enero. En enero. Comienza en enero. ¿Y cuándo comienza con visita a los hogares? Comienza más o menos, eso todavía lo estamos acabando de definir, pero aproximadamente unas 5 o 6 semanas después. Después. ¿Y el empadronamiento? Empieza más o menos alrededor de finales de marzo, comienzos de abril. ¿Cuántas personas va usted a contratar para que vayan a las casas? Cerca de 32.000, 33.000 personas. ¿Y cómo hace usted para saber si tienen una hoja de vida digna y clara? No, ese es todo un proceso muy importante, Yamid. Nosotros hacemos un proceso de recolección de hojas de vida. Hay unos perfiles para cada uno de los cargos, para el censista, para el supervisor, para el informático, etc. Esa hoja de vida tiene que tener los soportes de que es bachiller, de que es técnico, de que es tecnólogo. Nosotros verificamos esa información y una vez verificada esa información, las personas tienen que tomar un curso, que es una parte virtual y otra presencial. Tienen que pasar un examen virtual unas 30.000 personas y un examen que usted va a contratar. Y un examen presencial y tienen que tener un mínimo de puntaje para poder ser contratados. Así hicimos el censo agropecuario, Yami. Y fueron 25.000 personas contratadas. Hicieron exactamente el mismo proceso. ¿Por qué se decidió hacer el censo de población? El censo es muy importante. ¿Pero por qué se decidió? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que lo motivó? No, pues la necesidad y la importancia hoy en día, pues de saber qué ha pasado. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué ha pasado mujeres, con las hombres, variables más hogares? importantes poblacionales, demográficas y de condiciones de vivienda y de vida de colombianos y colombianas en todo el país? En este momento, ¿cuántos somos, doctor Perfetti? En este momento somos cerca de 49 millones. 49. Cerca de 49 millones. ¿Por género? Es más o menos. ¿Solteros, casados, separados? Eso es lo que usted va a averiguar. Lo que sí ha venido cambiando, Yamid, es, por ejemplo, ha habido un aumento importante en el número de hogares unipersonales. Hay cambios. Es decir, que hogares conformados por una sola persona. ¿Eso ha venido? ¿El papá sobre la moda? Sí, eso ha venido, o el soltero. Sí, eso ha venido cambiando. La gente ya no se casa. Ha venido cambiando, o viven. ¿La gente se está casando o no, según los datos? O viven, se está casando menos, o viven solos. Otro cambio importante que se viene observando es que hoy en día los hogares son de mucho menor tamaño. Pues antes eran promedio de 5 personas. Un poco más de 4. Hoy estamos cerca de 3 personas, que es otro cambio importante. Este censo tiene algo muy importante, Yamid, y es que va a ser un censo incluyente. Hemos venido haciendo todo un proceso de consulta y concertación con las comunidades indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las comunidades rom del país. Y vamos a ir a contar toda la población étnica del país, trabajando de la mano con ellos. ¿Antes era excluyente? No, lo que tiene este proceso es que hemos hecho un proceso de consulta y concertación antes de hacer el censo. Es decir,
hemos trabajado de la mano con ellos para que podamos garantizar esa inclusión efectiva y eficaz, y vamos a trabajar con ellos en ese proceso, con esas mismas comunidades en los procesos de recolección de la información. Como usted sabe, doctor Perfetti, estamos en plena consolidación del proceso de paz. Con respecto a eso, a la gente que estuvo alzada en armas y que se reintegra a la sociedad, ¿cómo va a operar el censo? Yamí, como parte de los acuerdos, hay un censo de las mismas miembros o exmilitantes de las FARC, etcétera, de lo cual está encargado la Universidad Nacional y la Agencia para la Reintegración. Nosotros obviamente en el recorrido que haremos por todo el país, pues levantaremos la información de todas las personas que residen en el país, cualquiera que sea el sitio en el que se encuentre. Bueno, ahora la otra información divulgada hoy por parte del DANE, doctor Perfetti, fue la informalidad en el país. Es el tema enseguida después de comercial. A ver, doctor Mauricio, segunda parte, la informalidad en Colombia. ¿En qué consistió el informe que usted o el DANE divulgaron hoy? Yamí, yo pienso que hay dos datos que son supremamente importantes para el país en términos de lo que viene pasando con la informalidad. Nosotros ya venimos observando a través de la gran encuesta integrada de hogares que ha venido aumentando mucho más el empleo de los trabajadores asalariados formales, y eso es efectivamente lo que mostramos en la publicación de hoy. En la publicación de hoy, ¿qué mostramos? Para las 23 ciudades, la población ocupada informal se situó en 47%. El año anterior era, para este mismo periodo, ¿sí? Febrero-abril, era 47.5%. Pero un dato mucho más relevante es, a finales de la década anterior, ¿sí? Colombia tenía una proporción de población ocupada informal cercana al 52-53%, de tal manera que cuando uno compara con la década anterior a esta publicación del día de hoy, significa que se ha reducido entre 5 y 6 puntos con respecto a la década anterior la informalidad, y ese es un avance muy importante porque Colombia pues en las décadas anteriores y en particular en la década anterior, pues no había podido lograr una informalidad por debajo del 50%, y esa es la importancia de esta década en términos de informalidad, y particularmente en este dato que publicamos hoy, porque es además el más bajo de series comparables en términos de informalidad para este periodo del año. Colombia nunca en series comparables había tenido en términos de población ocupada un nivel de informalidad del 47%. Entonces es la tasa más baja de informalidad. Pero nosotros tenemos otra forma de medir la informalidad, Yamí, que es la población que está cotizando a pensiones. Pero perdón, doctor Perfetti. Primero, ¿qué llama el DANE en este momento, en este informe, informalidad? ¿Qué es la informalidad? Bueno, esta es una definición de la OIT, que eso es muy importante tenerlo presente, Yamil, porque pues es una definición internacional definida por la Organización Internacional del Trabajo en los acuerdos que se hacen con la OIT. 132 países
pues miden la informalidad de manera similar. Las personas ocupadas como informales son aquellas, primero y fundamentalmente, los empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos de hasta 5 personas. Lo segundo son los trabajadores familiares sin remuneración, esos se incluyen dentro de esta población informal. Los trabajadores sin remuneración en otros en negocios de otros hogares, no solo el propio. Pero, doctor Mauricio, mire, vendedores ambulantes son informales. Son informales, están incluidos. Personas que no les pagan prestaciones son informales. Trabajadores familiares sin remuneración, sí. Pero digo, personas que son contratadas a término fijo, sin prestaciones, son informales. No necesariamente, Yamil. Por eso le estaba diciendo como las poblaciones. Si no tienen ni prestaciones, ni seguro, ni pensiones. Pero yo entiendo, y usted me rectifica, usted equivocado, que informal es todo trabajador que no tiene la seguridad social. Todos los trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Todos los trabajadores por cuenta propia. Por cuenta propia. Que son diferentes a los profesionales que trabajan en su oficio para el cual pues desarrollaron esa profesión, son pero si una cooperativa contrata a 20 niñas secretarias y les paga a término fijo 3 meses, esos son niñas informales. No reciben más nada sino el contrato y punto. No tienen ningún tipo de seguro, ni pensiones, ni prestaciones, ni... No, pero venga, o sea, hay varias acepciones en las definiciones de informalidad. Por eso nosotros tomamos la medida también, además de la definición de la OIT, también tenemos en cuenta si están cotizando a pensión o no, que esa es una definición mucho más, por lo que usted dice, mucho más fuerte. ¿Qué nos dice el dato hoy de cotización a pensiones? Que también es un dato muy importante. En las 23 ciudades, el 49% de los trabajadores estaban cotizando a pensión, cuando a finales de la década anterior se estaba solo a niveles del 40-41%. Pero entonces, mira, doctor Mauricio, si solo cotizan a pensiones el 49%, quiere decir que el 51% restante de quienes trabajan son informales. Sí, pero, o sea, ahí hay que distinguir dos cosas. La informalidad es alta, es alta, sin duda. Pero aquí lo que estamos destacando es el hecho. Primero, hay una reducción importante, sostenida a lo largo de esta década de la informalidad. Pero en Colombia hoy sigue siendo mayor la formalidad o la informalidad. Pues logramos en esta medición de este trimestre febrero-abril, en la definición tradicional de informalidad, disminuir por debajo de 50% la informalidad. En el caso de cotización a pensiones, si lo miramos en 13 ciudades, ya pasamos el 50%. De formalidad. ¿Sí? En formalidad. Más dicho, ya somos más los trabajadores formales que los informales. Estamos cotizando a pensión en las 13 principales ciudades, lo que nunca había ocurrido. Y en el caso de cotización a pensiones, Yamil, la variación comparando finales de la década anterior con esta década, la variación es de cerca de entre 8 y 9 puntos porcentuales a favor de la formalidad, que es un cambio fundamental. Lo que quiere decir que vamos bien, es decir, despacio, pero bien. Exactamente. Doctor Perfetti, muchas gracias. La pregunta del día tiene que ver con el censo. Me parece que a la gente le preocupa mucho más eso que vendrá a la formalidad, que son buenas noticias. ¿Ustedes son partidarios, sí o no, de que el censo se haga, censo de población, exclusivamente vía internet, o aceptan que vaya empadronadores
a visitarlos a sus casas. ¿Está bien? ¿Usted qué prefiere? Censistas. ¿Usted qué prefiere? Hay que hacer ambas formas. Las dos. ¿Ustedes son partidarios de qué? ¿Únicamente por internet o que haya visitas a sus casas? ¿Internet o visitas? Los resultados de estos sondeos saldrán al final de emisión. Una aclaración. Anoche la página del CNI fue hackeada y el resultado que apareció luego de la entrevista con la señora ministra de Educación fue totalmente falso, producto del hacker que imprimió la página. Hecha la aclaración, puede usted responder la pregunta de hoy y los resultados saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central de CNI.